Mirad a esta sociedad moderna, donde los hombres, incapaces de enfrentar la fuerza inquebrantable de la vida, sucumben ante la debilidad mental como si fuera un vicio insidioso. En tiempos en que el superhombre debería emerger, vemos una decadencia lamentable, una falta de vigor mental que se propaga como una enfermedad contagiosa. El superhombre nietzscheano, esa sublime creación capaz de trascender las convenciones y crear sus propios valores, brilla por su ausencia. En su lugar, observamos una marea de almas débiles, atrapadas en la red de la complacencia y la autocompasión. ¿Dónde está la voluntad de poder que debería impulsarlos a superar sus limitaciones? La sociedad contemporánea, con su énfasis en la comodidad y la indulgencia, ha engendrado una generación de individuos que evitan el desafío mental como si fuera una plaga. En lugar de abrazar la dificultad y el sufrimiento como medios para forjar la fortaleza interna, muchos prefieren refugiarse en la mediocridad y la fragilidad emocional. Nietzsche nos recordaría que la enfermedad no solo afecta a aquellos mentalmente débiles, sino que se extiende como una sombra sobre la sociedad en su conjunto. La falta de superhombres, de individuos que desafíen las normas establecidas y se eleven por encima de las limitaciones autoimpuestas, deja un vacío que la mediocridad y la apatía llenan rápidamente. Oh, cuán necesario es que la sociedad dé a luz a individuos que abracen la adversidad con prepotencia, que se enfrenten a la vida con una voluntad inquebrantable. La ausencia de estos superhombres mentales debilita la salud colectiva, dejando a la sociedad vulnerable a la decadencia y la complacencia. Que renazca la voluntad de poder y que el superhombre se alce para desafiar la apatía que amenaza consumirnos en la oscuridad. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Friedrich Nietzsche fue un filósofo alemán cuyas ideas han dejado una profunda huella en la filosofía y la cultura occidental. Nacido en Röcken, Prusia, Nietzsche se destacó por su estilo literario provocador y su crítica a las tradiciones filosóficas y morales establecidas. Nietzsche es conocido por conceptos como la voluntad de poder, la eterna recurrencia y quizás más notablemente la figura del superhombre. Su obra más conocida, Así habló Zaratustra, presenta sus ideas en forma de alegorías y parábolas. A lo largo de su vida, Nietzsche cuestionó la moralidad convencional, la religión y la noción de verdad absoluta. Su enfoque filosófico se caracteriza por su crítica a la razón tradicional y su énfasis en la importancia de la individualidad, la creatividad y la afirmación de la vida. Educación y conformidad social. La llamada educación de hoy en día es uno de los principales medios en los que la mediocridad se propaga en la sociedad. Oh, educación moderna, cárcel disfrazada de sabiduría. Nietzsche lanzaría su mordaz crítica hacia los sistemas educativos que, en lugar de fomentar la individualidad y la creatividad, han caído presa de la conformidad y la uniformidad. En esta prisión intelectual, los hombres son moldeados para encajar en el molde del rebaño, donde la originalidad es sacrificada en el altar de la mediocridad. La educación convencional se convierte en un adiestramiento para la obediencia, una domesticación de la mente que impide la floración de la voluntad de poder. ¿Qué queda de la filosofía cuando las mentes jóvenes son alimentadas con dogmas y respuestas preconcebidas, en lugar de ser estimuladas a cuestionar, a explorar, a crear? Nietzsche arremetería contra la maquinaria educativa que promueve la conformidad al status quo, que instila la pasividad y apaga el ardor creativo. La uniformidad es la cadena que sujeta al individuo,
impidiéndole alcanzar las alturas de la superación personal. En lugar de inspirar a los jóvenes a buscar su propia verdad, la educación del rebaño les enseña a regurgitar lo aceptado, perpetuando así la monotonía intelectual. Escapar de esta jaula social, este laberinto de mediocridad, requiere audacia y rebeldía. Nietzsche instaría a cada individuo a desafiar las cadenas de la conformidad, a cuestionar los dogmas que sofocan la originalidad y a embarcarse en un viaje personal hacia la autoafirmación. La verdadera educación, según Nietzsche, no se encuentra en la sumisión a las normas establecidas, sino en la búsqueda apasionada del conocimiento y la autoexpresión. El escape de esta jaula social exige valentía para desafiar las expectativas impuestas y cultivar la fortaleza interior. La autoafirmación, la voluntad de poder, es la llave para liberarse de las ataduras de la mediocridad educativa y social. Solo aquellos dispuestos a rebelarse contra la corriente de la conformidad pueden alcanzar las alturas de la individualidad y quizás emerger como los superhombres que desafían la norma establecida. Romped las cadenas, oh valientes buscadores de la verdad. ¿Cómo sería nuestra sociedad si más personas adoptaran la voluntad de poder y buscaran la autoafirmación? Imagina una sociedad ondeando las banderas de la voluntad de poder y la autoafirmación. En este audaz panorama veríamos un renacimiento de individuos que desafían las sombras de la mediocridad, emergiendo como superhombres, creadores de sus propios destinos. En este mundo, cada mente sería una forja ardiente de ideas originales y cada corazón latiría al ritmo de una voluntad inquebrantable. La educación, lejos de ser una jaula intelectual, sería el crisol donde las mentes se forjarían con conocimiento, pero también con la valentía de cuestionar, explorar y crear. Las instituciones educativas se convertirían en laboratorios de autoafirmación, donde los estudiantes no solo absorberían hechos, sino que también cultivarían la pasión por la autoexpresión. Las aulas resonarían con debates apasionados, desafiando las normas establecidas y fomentando la diversidad de pensamiento. Los líderes de esta sociedad serían aquellos que no temen alzar la voz contra la corriente, visionarios que no se conforman con seguir el camino trillado. Las empresas serían calderos de innovación, donde la voluntad de poder impulsaría a los emprendedores a crear, a tomar riesgos calculados y a abrazar la incertidumbre como el terreno fértil de la oportunidad. La cultura se teñiría con colores vibrantes de individualidad y autenticidad. Las expresiones artísticas serían manifestaciones de la voluntad de poder, desafiando las expectativas y rompiendo barreras. La sociedad celebraría la diversidad en lugar de temerla, reconociendo que la verdadera grandeza reside en la multiplicidad de voces y perspectivas. En este mundo, la autoafirmación sería el faro que guía a las almas hacia la plenitud. La salud mental florecería, ya que la aceptación de la propia individualidad sería la norma, y la presión de conformarse a estándares ajenos se desvanecería como una sombra lejana. Pero, oh, audaz soñador, no ignores los desafíos. En esta sociedad, la voluntad de poder no sería un camino fácil. Habría resistencia, habría críticos que temen el cambio, pero son estos desafíos los que avivan las llamas de la autoafirmación. Nietzsche nos enseñaría que la voluntad de poder no es solo la afirmación de uno mismo, sino la capacidad de enfrentar la adversidad con valentía y determinación. En este mundo, cada desafío sería una oportunidad para demostrar la fuerza interior, para superar las dificultades con prepotencia y sabiduría. Imagina una sociedad donde cada individuo es un superhombre en potencia,
donde la voluntad de poder se convierte en el motor que impulsa la evolución constante. En esta utopía nietzscheana, la existencia se elevaría a nuevas alturas, desafiando las expectativas y abrazando la esencia misma de la vida. La afirmación apasionada de la existencia. Un ejemplo en vivo de un superhombre es David Goggins. En los desiertos ardientes de desafío y las montañas escarpadas de la adversidad, emerge un auténtico superhombre moderno, David Goggins. Su mentalidad resuena con la inquebrantable voluntad de poder que Nietzsche tan apasionadamente proclamaba. Goggins no es simplemente un ultramaratonista, es un guerrero mental, un conquistador de los terrenos más inhóspitos de la existencia. Imagina a Goggins como un titán, desafiando las limitaciones físicas y mentales con una valentía que borra las líneas entre lo imposible y lo alcanzable. Desde las brutales pruebas de los Navy SEAL hasta conquistar ultramaratones y establecer récords mundiales, su historia es una sinfonía de perseverancia, resiliencia y, sobre todo, autoafirmación. La filosofía de Goggins es un eco de Nietzsche en su máxima expresión. No busca eludir el sufrimiento, lo abraza con prepotencia. Vivir con pasión es su mantra, una llamada a enfrentar las tormentas de la vida con una determinación que desafía cualquier expectativa. En sus propias palabras, si no enfrentas la verdad de quién eres, la verdad de quién puedes ser, nunca verá la luz del día. Goggins, como el superhombre nietzscheano, desconfía de la comodidad y se sumerge en la incomodidad. Abraza el dolor como un aliado, como la fragua donde se forja la verdadera fortaleza. Cada zancada en una carrera extrema, cada repetición en su rutina física implacable, es un acto de autoafirmación, una afirmación apasionada de su voluntad de poder. Su mentalidad no conoce límites autoimpuestos. Se rehúsa a ser definido por circunstancias pasadas o presentes. Para Goggins, el superhombre no es solo alguien que alcanza la grandeza física, es alguien que enfrenta sus miedos más oscuros, que confronta la autoimagen limitada y la pulveriza en pedazos. El guerrero que habita en Goggins es una llama que arde más intensamente en la oscuridad de la mediocridad. Su vida es una lección magistral sobre la capacidad humana de sobreponerse a las adversidades con una audacia que desafía las expectativas y desmantela las barreras de lo convencional. En este superhombre moderno vemos la impronta de Nietzsche, la afirmación de la voluntad de poder como la fuerza motriz que impulsa a la autoafirmación. Goggins nos recuerda que, en la batalla por la autenticidad, el mayor enemigo no es el mundo exterior, sino las dudas internas y las restricciones autoimpuestas. En el corazón de la mentalidad de Goggins late la convicción de que somos capaces de más de lo que imaginamos. Es un llamado a la acción, a desafiar los límites autoimpuestos, a conquistar las cimas que yacen más allá de nuestra zona de confort. En las huellas de este superhombre moderno encontramos una invitación apasionada a abrazar la vida con una voluntad feroz y a forjar nuestro propio destino con una valentía que deja una marca imborrable en el tejido del universo. La historia de David Goggins es un testimonio asombroso de autotransformación, un viaje desde las profundidades de la adversidad hacia la cima de la excelencia. Antes de emerger como un superhombre, Goggins se encontraba atrapado en el abismo de la obesidad y la complacencia. En los primeros capítulos de su vida, Goggins no se asemejaba al guerrero imparable que conocemos hoy. Su cuerpo llevaba el peso de la inactividad y su mente estaba atrapada en una espiral de out o complacencia. Sin embargo, en lugar de aceptar su situación, Goggins eligió enfrentarse a la verdad incómoda de su propia existencia.
El proceso de transformación de Goggins fue un enfrentamiento feroz consigo mismo. Se despojó del exceso de peso físico, pero más importante aún, destrozó las cadenas mentales que lo mantenían anclado en la mediocridad. Cada paso en su viaje hacia la autoafirmación era una declaración de guerra contra sus propias limitaciones autoimpuestas. La obesidad, que alguna vez había sido un lastre, se convirtió en el campo de batalla donde Goggins forjó su voluntad de poder. Cada kilogramo perdido era una victoria sobre la autocomplacencia. Cada hora dedicada al entrenamiento era un acto de rebelión contra la versión anterior de sí mismo. El cambio no fue solo físico, fue una metamorfosis de la mente y el espíritu. Goggins no buscaba simplemente adelgazar, buscaba la excelencia, la realización plena de su potencial humano. Este cambio de mentalidad, de víctima a guerrero, encarna la esencia misma de la filosofía nietzscheana. Goggins se convirtió en su propio alfarero, moldeando su carácter con la disciplina y la valentía que solo pueden surgir de enfrentar la propia vulnerabilidad. En lugar de huir del dolor, abrazó la incomodidad y transformó cada desafío en una oportunidad de crecimiento. La historia de Goggins nos recuerda que el superhombre no nace, se forja en el crisol de la experiencia y la voluntad inquebrantable. Cada paso de su viaje nos dice que la adversidad no es un obstáculo insuperable, sino el terreno fértil donde florece la fortaleza interior. Hoy, David Goggins no solo es reconocido por sus logros físicos extraordinarios, sino también por su mentalidad incansable y su capacidad para inspirar a otros a enfrentar sus propios demonios. Su historia es un faro de esperanza y un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de forjar nuestro propio destino, sin importar cuán oscuro sea nuestro punto de partida. Que la historia de Goggins sea un eco inspirador para todos aquellos que buscan la autoafirmación y la transformación personal. En el crepúsculo de esta narrativa, en el epicentro de la tormenta de ideas y voluntades, nos despedimos con la audacia de aquellos que desafían las sombras de la mediocridad. Que estas palabras resplandezcan como relámpagos en la oscuridad de la conformidad, como un desafío incandescente a la apatía que amenaza con extinguir la llama de la voluntad de poder. Que cada paso en tu viaje sea una afirmación apasionada de tu existencia, un eco de la filosofía que exige que superemos el abismo entre la bestia y el superhombre. Que la voluntad de poder sea tu guía, la brújula que señala hacia la autoafirmación, hacia la creación de tu propio destino en el lienzo indómito de la existencia. En el universo de posibilidades, en la vastedad de la autenticidad, abraza la vida con la valentía que solo conoce el que desafía los límites autoimpuestos. Que tu historia sea una sinfonía resonante de resiliencia, una melodía que desafía las expectativas y eleva la experiencia humana. Así, en la estela de estos pensamientos desafiantes, despedimos este viaje con el mismo espíritu indomable de Nietzsche. El hombre es una cuerda atada entre la bestia y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Que en esa cuerda, en ese abismo, encuentres la fuerza para elevarte, para afirmar tu ser con la pasión que solo conocen los verdaderos buscadores de la verdad y la autoafirmación. Que la voluntad de poder sea tu antorcha en la oscuridad y que en cada desafío encuentres la oportunidad de demostrar la fuerza interior que yace en lo más profundo de tu ser. Despídete con la certeza de que eres el arquitecto de tu propio destino, un superhombre en potencia, forjando tu camino a través de la existencia con una valentía que deja una huella indeleble en el tejido del universo. Adelante, intrépido viajero de la voluntad de poder, que tu travesía sea un testimonio imperecedero de la afirmación apasionada de la vida.